Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, según cada uno en su país, en su lugar de residencia. Dios los bendiga en este encuentro. Hoy vamos a revisar un poquito una parábola muy importante de la Sagrada Escritura, la parábola del rico y Lázaro. Creo que todos nosotros la recordamos y reflexionamos un poquito. Mas la parábola es muy rica en su contenido, en sus simbolismo también. Por eso, tomando el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso del 19 al 31. Toda esta parábola encierra una pregunta. ¿Tengo la voluntad de compartir mis bienes con mis hermanos? Cuando digo esto de compartir los bienes con mis hermanos, es sentir ese deseo de verdad de ayudar a los demás, sin pensar, sin estar con prejuicios o preconceptos. Y vamos a reflexionar sobre este sentido. Tengo la voluntad verdadera de compartir mis bienes con mis hermanos, sea el que fuera, que hoy eso sería un poquito, ¿no? O los bienes que tengo son solamente para mí, o para mi familia, de los que yo pienso. Y creo que es así. Entonces, ¿será que esa es la voluntad de Dios para nosotros? Muy bien, vamos a entrar en la parábola propiamente y en las lecturas de esta historia que nos hace Jesús de un señor que tenía muchos bienes, y Lázaro, que era un mendigo en la puerta de la casa de este rico. Esta riqueza de Lucas que nos trae es algo muy significativo y que era muy común en la vida del día a día de los judíos. Por eso Jesús quería tomar de esta experiencia del día a día qué es lo que nosotros hacemos con nuestra vida, en verdad. ¿Cuáles son los valores que compartimos? La pregunta es, ¿por qué trabajas? ¿Para acumular dinero? ¿Para tener cosas en la vida? Es interesante, tenía una tía que tenía en su ropero unas botas de la década de los 50, 60, cuando surgieron los hippies. Y los tenía en el armario. Ella ya tiene tiene 80 y poco de años. Y yo siempre le decía, ¿y para qué guardas esas botas? Y ella decía, con 80 años, no, 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 yo la voy a utilizar algún día. Eso me recuerda muchos tiempos bonitos. Pero lo guardaba en el armario. La pregunta es como decía el padre Menar. Lo que tú guardas en el armario y no usas es lo que le robas al pobre. Fíjate que el padre Menar nos está proponiendo una cosa muy interesante. No es lo que tú usas, lo que tú necesitas para vivir con dignidad, sino lo que tú guardas en el armario y no usas. Y dices, no, eso fue un recuerdo de no sé qué. Ahora, Dios mío, vivimos de recuerdos mientras que mi hermano que está en la puerta muere de frío, muere de hambre. Hay que preguntarnos eso. Por eso iniciemos esta parábola justamente con eso. Jesús dijo a los fariseos. Fíjate que a quién se dirige, a los fariseos. Y les dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que
caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus llagas. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta con esta palabra y la traducción. Pobre en hebreo es anahuim. En traducción propiamente sería el pobre de Yahvé. El pobre que depende de Dios. El pobre que cree que Dios es el que lo hace subsistir. Uno puede ser muy rico, pero puede ser un anahuim, porque cree que todo lo que tiene es misericordia de Dios. Por eso aquí es interesante en Brasil, aquellos que son dicimistas le llaman, aquellos que dan 1/10 de todos sus ingresos, como lo que en realidad debe ser. Todo lo que me ingresa, yo guardo 10% y lo doy a la iglesia para que ella pueda distribuir con equidad a aquellos que necesitan. Somos capaces de distribuir por lo menos el 10% de lo que me ingresa mensualmente para compartir con los pobres. Por eso hay un error gravísimo. Dios quiere que seas, el pobre es amado por Dios, el pobre, el pobre. Mira, el concepto de pobre hoy en día es simplemente el pobre que no tiene con qué comer. Ese es pobre, que no tiene dignidad, no tiene cómo sustentarse en la vida. Y ese término de pobre no es el término judío. El término judío es el pobre de Yahvé, aquel que cree en Dios tanto así que pensando que tiene muchos bienes, es Dios quien se lo da. Por eso lo que decía, el dícimo, que le dicen en portugués, que es el diezmo en español, ellos tienen un lenguaje muy bonito en Brasil. Ellos vienen y me dicen, no, voy a pagar el dícimo. No utilizan esa palabra de pagar un dícimo, porque tú no estás comprando algo para Dios. Ellos dicen, le voy a devolver a Dios el 10 de mi vida. El 10 de mi vida. Por agradecimiento, le voy a devolver a Dios lo que me ha dado. Por eso el problema no es que seas rico o pobre. Mucho cuidado. Dios no quiere pobres. Mentira. Dios no quiere pobres. Es una mentira cuando alguien dice, por eso muchos políticos le gustan los pobres. ¿Por qué le gusta que un país sea pobre? Porque es más fácil de manipular. Fácil. Una persona ignorante que no tiene capacidad de reflexionar, no tiene capacidad de meditar profundamente la realidad, es un pobre, pero un pobre manipulado. Dios no quiere ese tipo de gente. Dios quiere que todos seamos ricos, como el rico de la parábola. Entonces, ¿cuál es el pecado del rico? ¿Tener bienes? No, ese no es el pecado del rico. El pecado del rico es otro. El pobre murió y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos en medio de los tormentos. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Fíjate el lenguaje que utiliza. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió para vivir la resurrección, porque fue un hombre que dependió de Dios día a día, que Dios le diera algo para subsistir. Por eso Dios lo acoge en la resurrección. El rico también murió y fue sepultado. Lo enterraron y se lo comieron los gusanos. Y fue la morada de los muertos. ¿Cuál fue el pecado del rico? ¿Ser rico? No. El pecado del rico, ¿sabes cuál fue? No compartir con nadie y solo para él.
vivir sus lujos, sus ropas espléndidas de lino finísimo, comer hasta hartarse, aunque había alguien en la puerta que le estaba recordando que lo que tenía es solo por obra de Dios. El problema del rico no es ser rico. El problema del rico es no compartir y no tener la capacidad de compartir. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. La realidad de una persona que no comparte. El padre Menard siempre nos decía una frase antigua, decía: nadie es tan pobre que no tiene algo que compartir, y nadie es tan rico que no necesite de alguien. Ahora vamos a ver un poquito lo de ese pecado del hombre rico. Y vuelvo y digo, ser rico no es el pecado. Mucho cuidado, que el problema no es ricos y pobres, una izquierda o una derecha. Para el cristiano eso no es el problema. El problema es la actitud del ser humano, cómo vive, qué hace y para quién vive. Ese es el gran problema. Lo que quiere Lucas en este capítulo, hacernos reflexionar que si yo tengo posibilidades de bienes para ayudar a otro y no hago nada, las consecuencias frente a Dios son muy fuertes. Por eso Abraham le responde: Hijo mío, recuerda que has recibido los bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ese es el gran problema. Recibimos bienes, pero nos apoderamos de los bienes. Y los bienes, si tú los tienes claro en tu vida, esos bienes te vinieron ¿por qué? Porque tienes salud, no eres enfermo, lisiado, limitado. Segundo, tuviste la posibilidad de tener un buen trabajo o un trabajo para sustentar tu familia. Tercero, tienes una familia a quien amas y te ama. Ya eso es dar gracias a Dios. Pero si tú te apoderas de esos bienes que te dio Dios, porque la salud no es una cosa que tú la tienes porque tú la conseguiste, la compraste. Es un don de Dios. Un trabajo, conozco mucha gente que tuvo trabajos excelentes y de la noche a la mañana perdieron todo. Y tú conoces mucha gente así. A veces, algunas veces, tenemos que reflexionar claramente por qué estoy donde estoy. Y hay Lázaros alrededor tuyo que necesitan tu ayuda y tú eres indiferente o conoce gente que es indiferente. La evangelización va a eso, a crear conciencia. Cuando yo hago una predicación no es para endulzar tus oídos, discúlpame, es para que reflexiones el día a día. Por eso, cuidado, que hacemos una sociedad que el hermano recibe los males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, Lázaro, y tú encuentras males, en realidad, un tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí
no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. En realidad a veces creamos un abismo entre ricos y pobres. El odio que a veces unas ideologías hacen de odiarnos hermanos con hermanos y creamos esos abismos que no podemos pasar uno al otro. A veces hacemos Lázaros resentidos sociales y hacemos ricos tan soberbios que se creen todopoderosos. Yo conocí a un mendigo en la puerta de una iglesia que tenía un colchoncito y tenía una frazada. Y cuando llegaba otro mendigo a pedirle que por favor le prestara su frazada para poderse cubrir, entraba en cólera, no era capaz de compartir. Ese hombre que entre todos nosotros llamábamos pobre, también era un rico, que no era capaz de ni compartir. Vuelvo y digo lo que decía el padre Menar: nadie es tan rico que no necesite, y nadie es tan pobre que no tiene algo que compartir. No hagamos abismos entre unos y otros, y lo hacemos en la vida. Por eso unos no pueden pasar de un lado a otro, y es terrible. El rico contestó, procurando enmendar, ya reflexionando su vida, de recuperar algo de sus errores. Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Vuelvo y digo, el rico no cayó en el lugar de tormento por ser rico, sino no tuvo la capacidad de compartir. Y lógico, quería, con la experiencia de dolor, enseñarles a aquellos seres amados que es tiempo de compartir, tiempo de ser sensible con el dolor del otro. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, responde el rico, insistió, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Si ven un fantasma, van a tener miedo. Pero eso ya fue, ya aconteció. Porque Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite a alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Lógico, Jesús ha resucitado de entre los muertos 21 siglos y aún lo siguen rechazando. Los sacerdotes, los obispos, comenzamos a predicar, a evangelizar, a tratar de hacer iglesia. No digo un obispo o un padre, digo la iglesia con sus ministros en conjunto, en colegio apostólico, hablando de la verdad cristiana, y hay muchos que no le escuchan. No escuchan al Papa, no escuchan a sus obispos, no escuchan a sus sacerdotes, a sus ministros, y creen que tienen mejor verdad que ellos, que a pesar de todo son los que guían la iglesia. No digo que soy perfecto, pero tampoco acepto cosas que no sean dentro de la doctrina católica. Se nos vienen ya elecciones y por conciencia moral tengo que decirlo claro. Candidato que se presenta a una elección y no guarda los principios y doctrina de la iglesia, un cristiano no debe darle el voto. Por conciencia, por reflexión. No es tus simpatías ideológicas, es tu conciencia cristiana la que te debe llevar a elegir lo mejor
para tu pueblo. No por grupos de poder, sino por el servicio a los grandes Lázaros que hoy tenemos. Por eso les invito a que escuchen esta canción y después en la canción viene la oración. Una oración que esta vez quisiera que en silencio la vayan meditando, leyendo y va pasando. Yo sé que toma su tiempo, pero hagámoslo hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso.